Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos las historias más apasionantes y los dramas más intensos que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense para un viaje emocionante a través del tiempo, un viaje a esos amores que la sociedad, las circunstancias o el destino se empeñaron en separar. Vamos a sumergirnos en el mundo de los amores prohibidos, esos romances que nos roban el aliento y nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Están listos para sentir la pasión y el dolor de estos amores imposibles? En este vídeo exploraremos algunas de las telenovelas turcas más memorables que han abordado este tema tan universal. Analizaremos las razones detrás de estas prohibiciones, los obstáculos que enfrentan los protagonistas y, por supuesto, el impacto emocional que estos amores tienen en sus vidas y en las nuestras como espectadores. Prepárense para suspirar, para emocionarse y quizás, para derramar alguna lagrimita. Pero antes de comenzar, y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan. Ahora sí vamos a sumergirnos en estos romances prohibidos. Comencemos hablando de una de las razones más comunes para que un amor sea prohibido, las diferencias sociales. Hemos visto tantas historias donde el rico se enamora de la pobre, o viceversa, y la familia de uno de ellos se opone rotundamente. Piensen en la clásica historia de Cenicienta, pero con un toque turco. En estas telenovelas, las diferencias económicas no son solo un detalle, se convierten en un muro casi infranqueable. Los prejuicios, las presiones familiares y las expectativas sociales se interponen entre los amantes, obligándolos a luchar contra viento y marea para poder estar juntos. A menudo uno de los dos debe renunciar a su estatus social o desafiar a su familia para poder vivir su amor plenamente. ¿Recuerdan alguna telenovela en particular donde esto se haya visto reflejado? Seguro que sí. La lucha de clases es un ingrediente recurrente en el drama turco. Pensemos por ejemplo en Kara Para Aşk, donde Ömer, un policía humilde, se enamora de Elif, una diseñadora de joyas perteneciente a una familia adinerada y con conexiones turbias. La diferencia en sus mundos no solo crea tensión, sino que se convierte en la raíz de muchos de sus problemas. La familia de Elif ve a Ömer como un intruso, alguien que no pertenece a su círculo, mientras que Ömer lucha constantemente contra su propio sentido de inferioridad y la desconfianza que genera el estilo de vida de Elif. La telenovela explora con profundidad cómo las expectativas familiares y las presiones económicas pueden socavar incluso el amor más fuerte. Otro tipo de amor prohibido que nos encanta explorar es el que surge en medio de la rivalidad entre familias. Piensen en Romeo y Julieta, pero con más café turco y menos veneno. Estas historias nos presentan a dos personas que se enamoran profundamente, pero que pertenecen a familias enemistadas. El odio y la venganza entre sus clanes les impiden estar juntos, convirtiendo su amor en un pecado. Los amantes deben elegir entre su familia y su corazón, una decisión desgarradora que a menudo tiene consecuencias trágicas. La lealtad familiar se pone a prueba, y el amor se convierte en un campo de batalla donde las emociones están a flor de piel. Estas tramas suelen estar llenas de giros inesperados, traiciones y sacrificios, manteniéndonos al borde de nuestros asientos hasta el último minuto. ¿No les encanta cuando la tensión es palpable en cada escena? Un ejemplo perfecto de esto es Erkay, donde Reyyan, perteneciente a la familia Adolu, se enamora de Miran, un joven que busca venganza por la muerte de sus padres, supuestamente a manos de la familia de Reyyan. El amor entre ellos se convierte en un campo de batalla, un conflicto constante entre el odio ancestral y la pasión desenfrenada. Cada paso que dan hacia la felicidad se ve amenazado por la sed de venganza de Miran y el orgullo inquebrantable de ambas familias. La serie explora las profundidades del rencor familiar y cómo éste puede envenenar incluso el amor más puro. La tensión es tan intensa que cada episodio nos deja preguntándonos si Reyyan y Miran podrán superar el legado de odio que pesa sobre ellos. Y hablando de tensión, ¿qué me dicen de los amores que nacen en el lugar de trabajo? El amor de oficina. Ese terreno pantanoso donde las líneas se difuminan y las consecuencias pueden ser desastrosas. En las telenovelas turcas, estos romances suelen estar prohibidos por las políticas de la empresa, las jerarquías laborales o simplemente por el drama inherente a las relaciones interpersonales en un entorno profesional. Imaginen enamorarse de su jefe, o de su subordinado, o incluso de un colega casado. El escándalo está garantizado.
Estos amores secretos deben mantenerse en la sombra, alimentando la paranoia y la desconfianza. Los amantes deben ser extremadamente cautelosos para no ser descubiertos, lo que añade una capa extra de emoción y peligro a su relación. ¿Quién no ha soñado con un romance de oficina, aunque sea un poquito? Erkenci nos presenta a Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde se enamora de Kan, su jefe, un fotógrafo aventurero y con espíritu libre. La relación entre ellos se complica no solo por la jerarquía laboral, sino también por las intrigas y los secretos que se esconden detrás de la fachada de la agencia. Sanem y Kan deben navegar por un mar de obstáculos, ocultando su amor y enfrentando las consecuencias de sus acciones. La serie explora las dinámicas de poder en el lugar de trabajo y cómo éstas pueden afectar las relaciones personales. El romance prohibido entre Sanem y Kan se convierte en un catalizador para el cambio, obligándolos a ambos a cuestionar sus valores y a luchar por lo que realmente quieren. Pero no todos los amores prohibidos son tan dramáticos o peligrosos. A veces, la prohibición viene impuesta por las convenciones sociales y las expectativas culturales. En algunas telenovelas turcas vemos historias de amor entre personas de diferentes religiones, etnias o incluso edades. Estas relaciones desafían las normas establecidas y ponen a prueba la tolerancia de la sociedad. Los amantes deben enfrentarse a la discriminación, el rechazo y el ostracismo social, luchando por el derecho a amar libremente. Estas historias son particularmente conmovedoras porque nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a cuestionar las barreras que construimos entre nosotros. Nos recuerdan que el amor no conoce fronteras y que todos merecemos ser felices, sin importar nuestras diferencias. ¿No es inspirador ver a los personajes luchar por un amor que desafía las expectativas? La serie Istanbul Helin aborda esta temática de una manera muy sensible. Süreyya, una joven cantante independiente de Estambul, se enamora de Faruk, un hombre rico y tradicional de Bursa, una ciudad más conservadora. La relación entre ellos se enfrenta a la oposición de Esma, la madre de Faruk, quien representa las tradiciones y los valores de una sociedad arraigada en el pasado. Süreyya debe adaptarse a un nuevo entorno, enfrentando los prejuicios y las expectativas de una familia que no la acepta completamente. La serie explora el choque cultural entre la modernidad y la tradición, y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para superar las diferencias. El romance entre Süreyya y Faruk se convierte en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor puede romper barreras y construir puentes entre culturas diferentes. Claro que no podemos olvidar esos amores que nacen de una traición, esos romances que florecen a espaldas de alguien que confía en nosotros. Hay la infidelidad. Un tema recurrente en las telenovelas turcas que siempre genera controversia y debate. En estas historias, los amantes prohibidos suelen estar casados o comprometidos con otras personas, lo que convierte su relación en un secreto vergonzoso. El engaño y la culpa son los ingredientes principales de este tipo de trama, creando un ambiente de tensión constante y desconfianza. Los amantes deben lidiar con las consecuencias de sus actos, enfrentándose al dolor y la ira de aquellos a quienes han traicionado. Estas historias nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fidelidad y el perdón. ¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Se puede perdonar una infidelidad? Estas son preguntas que nos planteamos al ver estas telenovelas. La serie Aşk Memnu es un clásico ejemplo de este tipo de drama. Biter, una joven atractiva y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y seductor. La relación entre Biter y Belul se convierte en un juego peligroso, un secreto que amenaza con destruir la vida de todos los involucrados. La serie explora las complejidades de la infidelidad, la búsqueda de la felicidad y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La tensión es palpable en cada escena, creando un ambiente de angustia y desesperación. Aşk Memnu nos invita a reflexionar sobre los límites del amor, la fragilidad de la confianza y el poder destructivo de la traición. Y por supuesto, tenemos los amores que están prohibidos por el destino, esos romances marcados por la tragedia y la fatalidad. A veces los amantes están destinados a estar juntos, pero las circunstancias de la vida se interponen en su camino. Enfermedades, accidentes, guerras o simplemente el azar pueden separarlos para siempre. Estas historias son particularmente desgarradoras porque nos muestran la fragilidad del amor y la impotencia que sentimos ante el destino.
Los amantes deben aprender a vivir con la pérdida y a encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que su amor nunca podrá ser completamente realizado. ¿No les rompe el corazón cuando ven una historia de amor truncada por la tragedia? La serie Batam Sensin nos presenta un amor marcado por la guerra y la traición. Azize, una enfermera otomana, se enamora de Cevdet, un soldado turco que es dado por muerto en la guerra. Sin embargo, Cevdet regresa como un héroe griego, obligado a luchar contra su propio pueblo. El amor entre Azize y Cevdet se convierte en un conflicto constante entre la lealtad a su país y la pasión que sienten el uno por el otro. La guerra los separa, los pone a prueba y los obliga a tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias trágicas. La serie explora la devastación de la guerra, la lucha por la independencia y el poder del amor en tiempos de adversidad. El romance entre Azize y Cevdet es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor puede sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Pero a pesar de todos los obstáculos y las prohibiciones, los amores prohibidos en las telenovelas turcas siempre nos dejan una lección importante: el amor es un sentimiento poderoso que puede superar cualquier barrera. Aunque a veces los amantes no logren estar juntos, su amor siempre deja una huella imborrable en sus vidas y en las nuestras. Nos enseñan a luchar por lo que creemos, a desafiar las normas establecidas y a nunca renunciar a la esperanza. Nos recuerdan que el amor verdadero vale la pena, incluso si es prohibido. Las telenovelas turcas, con su rica narrativa y sus personajes complejos, nos ofrecen una ventana a la cultura y la sociedad turca, explorando temas universales como el amor, la familia, la tradición y la modernidad. Los amores prohibidos, en particular, nos permiten reflexionar sobre nuestros propios valores y prejuicios, y nos inspiran a luchar por un mundo más justo y tolerante. En resumen, en este vídeo hemos explorado algunos de los tipos de amores prohibidos que podemos encontrar en las telenovelas turcas: los amores marcados por las diferencias sociales, la rivalidad familiar, las relaciones laborales, las convenciones sociales, la infidelidad y el destino. Hemos visto cómo estos romances nos hacen vibrar, emocionarnos y reflexionar sobre la naturaleza del amor y las barreras que lo impiden. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los amores prohibidos de Turquía. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al explorar este fascinante tema. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su telenovela turca favorita con un amor prohibido? ¿Qué tipo de prohibición les parece más dramática o interesante? Dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos leerlos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias y análisis preparados para ustedes. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Además, no se pierdan nuestro próximo vídeo donde analizaremos el papel de la música en las telenovelas turcas, una pieza clave para intensificar las emociones y crear una atmósfera mágica. Los esperamos.